Iglesia, gracia y paz. Espero que estén bien. Un domingo más, un día maravilloso del Señor. Y qué bueno que podamos ser animados por el mismo Espíritu Santo a reunirnos para adorarle a Él. Y bueno, después de haberle cantado, después de haber orado juntos, vamos ahora a la palabra de Dios. Génesis 36. Y vamos a ver todo el capítulo 36, si Dios lo permite. Génesis 36. Así que me acompañan a leerlo. Todo el capítulo Génesis 36. Y bueno, es la palabra de Dios. Y de igual forma vamos a ser confrontados, pero también confortados con la esperanza del Evangelio. Aquí en esta porción. Génesis 36 dice: Estas son las generaciones de Esaú, es decir, Edom. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón, elitita, a Olibama, hija de Aná y nieta de Sibeón, el hebeo, y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebaiot. Ada dio a luz a Elifaz para Esaú, y Basemat dio a luz a Reuel. Y a Olibama dio a luz a Jeús, a Jalán y a Coré. Estos son los hijos que le nacieron a Esaú en la tierra de Canaán. Entonces Esaú tomó a sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa, también su ganado y todas sus bestias y todos los bienes que había acumulado en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra lejos de su hermano Jacob. Porque los bienes de ellos habían llegado a ser tantos que no podían habitar juntos, y la tierra en que moraban no podía sostenerlos a causa de su mucho ganado. Esaú habitó en la región montañosa de Seir. Esaú es Edom. Estas son las generaciones de Esaú, padre de los edomitas, en la región montañosa de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú, y Reuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú. Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatán y Kenaz. Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y le dio un hijo, Amalek. Estos son los descendientes de Ada, mujer de Esaú. Estos son los hijos de Reuel, Nahat, Sera, Sama y Misa. Estos fueron los hijos de Basemat, mujer de Esaú. Y estos fueron los hijos de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Aná, nieta de Sibeón. Ella tuvo de Esaú a Jeús, a Alán y Coré. Estos son los jefes de entre los hijos de Esaú. Los hijos de Elifaz, primogénito de Esaú, son el jefe Temán, el jefe Omar, el jefe Sefo, el jefe Kenaz, el jefe Coré, el jefe Gatán y el jefe Amalek. Estos son los jefes que descendieron de Elifaz en la tierra de Edom. Estos son los hijos de Ada. Estos son los hijos de Reuel, hijo de Esaú, el jefe Nahat, el jefe Sera, el jefe Sama, el jefe Misa. Estos son los jefes que descendieron de Reuel en la tierra de Edom. Estos son los hijos de Basemat, mujer de Esaú. Estos son los hijos de Olibama, mujer de Esaú, el jefe Jeús, el jefe Jalán, el jefe Coré. Estos son los jefes que descendieron de Olibama, mujer de Esaú, hija de Aná. Estos fueron los hijos de Esaú, que es decir, Edom, y estos sus jefes. Estos son los hijos de Seir, el Oreo, habitantes de aquella tierra: Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Estos son los jefes que descendieron de los Orios, los hijos de Seir, en la tierra de Edom. Los hijos de Lotán fueron Ori y Gemán, y la hermana de Lotán en Timna. Estos son los hijos de Sobal: Albán, Manahat, Ebal, Sefo y Onam. Estos son los hijos de Sibeón: Aja y Aná. Este es el Aná que halló las fuentes termales en el desierto cuando pastoreaba los asnos de su padre Sibeón. Estos son los hijos de Aná: Disón y Olibama, hija de Aná. Estos son los hijos de Disón: Emdán, Esmán, Itrán, Kerán. Estos son los hijos de Eser, Bihán, Sabán y Acán. Estos son los hijos de Disán, Uz y Arán. Estos son los jefes que descendieron de los Orios: el jefe de Lotán, el jefe de Sobal, el jefe de Sibeón, el jefe Aná, el jefe de Disón, el jefe de Eser, el jefe de Disán. Estos son los jefes que descendieron de los Orios, jefe por jefe, en la tierra de Seir. Estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que rey alguno reinara sobre los israelitas. Bela, hijo de Beor, reinó en Edom, y el nombre de su ciudad era Dinaba. Murió Bela y reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera, de Bosra. Murió Jobab y reinó en su lugar Husán, de la tierra de los temanitas. Murió Husán y reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, el que derrotó a Madián en el camino de Moab. En el nombre de su ciudad era Abid.
Murió Hadad y reinó en su lugar Salma de Masreca. Murió Samla y reinó en su lugar de Rebejot, Saúl de Rebejot, junto al río Éufrates. Murió Saúl y reinó en su lugar Baal Hanán, hijo de Acbor. Y murió Balaán Hanán, hijo de Acbor, y reinó en su lugar Adar. Y el nombre de su ciudad era Pau. Y el nombre de su mujer era Mehetabel, hija de Matret, hija de Mesahab. Estos son los nombres de los jefes que descendieron de Saúl según sus familias y sus localidades por sus nombres. El jefe de Timna, el jefe de Alba, el jefe Getet, el jefe de Olibama, el jefe de Ela, el jefe de Pinón, el jefe de Kenaz, el jefe de Temán, el jefe de Mizsar, el jefe de Magdiel, el jefe de Irán, estos son los jefes de Edom, es decir, Esaú, padre de los edomitas, según sus moradas en la tierra de su posesión. Bien, el título de la enseñanza de hoy es Cristo es mejor. Cristo es mejor. Si no es el propósito principal de Moisés, sí es uno de ellos contar cómo fue la vida de Esaú y su descendencia, lo que obtuvo y qué ganó en la vida. Es obvio que todo lo que Moisés dice de Esaú le tomó muchos más años conseguirlo. Así que lo que Moisés nos está diciendo de Esaú, lo estudiaremos y lo aplicaremos no en orden cronológico, sino en orden según el contexto que estamos viendo, de lo que acabamos de leer también con la descendencia de Jacob. Lo que leímos es que Esaú consiguió mucho más rápido ser una gran nación que Israel. Lo que narra Moisés de Esaú parece también ser mejor que lo que tiene Jacob. Parece que Esaú le fue bien sin Dios. Y Esaú consiguió mucho más cosas y más rápido que Jacob, que es el escogido de Dios. Mientras Esaú y su descendencia estaban en camino hacia la prosperidad, Jacob y su descendencia estaban en camino hacia la esclavitud. La vida de Esaú parece ser mejor que la vida de Jacob. Pero recordarán que Jacob no quiso irse con Esaú. Esaú no lo creía y tampoco lo veía así, pero las promesas que Jacob tenía eran mejor. Ustedes también recordarán la historia del joven rico que se encontró con Jesús. Este joven que le preguntó a Jesús cómo podía hacer para tener la vida eterna. Y Jesús le respondió, bueno, tienes que guardar los mandamientos. Este joven le dijo, los guardé todos, los guardo todos. Así que Jesús, sabiendo cómo era su corazón, le dijo, vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Este joven rechazó la oferta de Jesús, rechazó la voluntad de Jesús. Seguro lo hace porque creía firmemente que todo lo que él tenía era mucho mejor que seguir a Jesús. Este joven representa a todas las personas, a toda la raza humana que cree firmemente que lo que ellos tienen es mucho mejor que lo que Cristo pueda darnos. Pero Cristo es mejor. No importa qué cosas ni cuántas cosas podamos conseguir en este mundo, Cristo es mejor. Y eso es lo que vamos a ver en este relato, en esta porción de Génesis 36, que Cristo es mejor. Número 1, versículos del 1 al 5. Cristo es mejor, su voluntad es mejor. Cristo es mejor, su voluntad es mejor. Estas son las generaciones de Esaú, es decir, Edom. Ustedes recordarán que Jacob tiene dos nombres, Jacob e Israel. Esaú también tiene dos nombres, Esaú y Edom. Este nombre no se lo puso Dios, como el nombre de Israel que le puso a Jacob, que Dios le puso a Jacob. El nombre de Israel, Dios se lo puso por gracia a Jacob. Pero el nombre de Edom, Esaú mismo se lo ganó. Por supuesto, es mucho mejor cuando Dios te cambia el nombre que el ganártelo tú mismo. El nombre de Israel tiene que ver con los planes de Dios. El nombre de Edom tiene que ver con los planes personales de Esaú. Y no estoy diciendo que esto es lo que significan los nombres, sino que ya sabemos por qué tienen esos nombres, por cómo
han llevado sus vidas hasta ahora. Este nombre le recordaba a Esaú un episodio fatal en su vida, aunque seguramente él no lo veía así. Recuerden que fue por un guiso rojo que él intercambió por su primogenitura. Génesis 25:30. Génesis 25:30. Entonces Esaú dijo a Jacob: te ruego que me des a comer un poco de ese guisado rojo, pues estoy agotado. Por eso lo llamaron Edom. Toda la vida de Esaú trató sobre su voluntad, sus deseos. La voluntad de Edom no era la voluntad de Dios. El nombre de Edom era debido a su fama. Fue conocido por eso. El que Esaú haya cambiado su primogenitura por un guisado se debió al estilo de su vida. Él vivía así. Así era como él tomaba sus decisiones, basado en su voluntad, en sus deseos. Fíjense, Edom también tomó sus esposas siguiendo su voluntad. Ahí en los versículos 2 y 3, Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán: Ada, hija de Elón, el hitita; a Olibama, hija de Aná y nieta de Zibeón, el hubeo; y a Besamap, hija de Ismael. Eran mujeres que ni Isaac ni Rebeca aprobaron. Ellos sufrieron mucho porque Esaú tomó esposas cananeas. Se casó desobedeciendo la voluntad de sus padres y también se casó desobedeciendo la voluntad de Dios. De seguro, tanto Isaac como Rebeca le advirtieron que eso no era posible. Ese era un pueblo en donde no se adoraba al verdadero Dios. Pero a Esaú no le importó los mandamientos de Dios. Ahora también Moisés menciona a los hijos, ahí lo vemos, versículos 4 y 5. Los hijos de Esaú. Ada dio a luz a Elifaz para Esaú; Basemat dio a luz a Reuel; a Olibama dio a luz a Jeús, a Jalán y a Coré. Estos son los hijos que le nacieron a Esaú en la tierra de Canaán. Formó una familia basada en sus deseos, en su voluntad. No tomó en cuenta a Dios. Solo existen dos voluntades que obedecer en este mundo: la voluntad de Dios o la voluntad opuesta a Dios. Esaú sabía que Dios existía, así le enseñaron en su casa, le enseñaron esta verdad, pero eso no impidió que él siguiera el camino de hacer lo opuesto a la voluntad de Dios. Hay mucha gente parecida a Esaú. Hay mucha gente que cree que Dios existe, pero no hacen lo que él quiere. Y esto no es algo que Dios dejará sin castigo. Primera de Juan 2:17. Primera de Juan 2:17. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, implicando que el que no hace la voluntad de Dios no quedará sin castigo. ¿Existe algo más sabio que la voluntad de Dios? ¿Existe algo más seguro que la voluntad de Dios? ¿Existe algo más valioso que la voluntad de Dios? ¿Existe algo más eterno que la voluntad de Dios? ¿No sería entonces necedad seguir mi voluntad y no la de Dios? Nuestras metas y sueños deben estar totalmente sometidas a la voluntad de Dios. Si no, serán solo algo fugaz y no tendrá sentido alguno ir por ese camino. Dijo Agustín, así como dijo Agustín: Señor, si mis planes no son tus planes, destrúyelos. Yo pudiera haber vivido para mí mismo. El camino más corto siempre es mejor, supuestamente. Sus resultados son más rápidos. Pero ese es precisamente el problema, que es corto y su alegría también es corta. Nos encantan las cosas ya y ahora. Nuestros deseos garantizan satisfacción inmediata. ¿Por qué esperar las promesas de Dios cuando puedo tenerlo todo ya mismo? Recuerdan que Jesús habló de dos caminos: el camino ancho y el camino angosto. Mateo 7:13 al 14 está allí. Mateo 7:13 al 14. En el camino ancho te mueves a tus anchas, como quieras,
cuando quieras y a donde quieras. En el camino angosto apenas puedes caminar, pero al final del camino angosto está Cristo, y Cristo es mejor. No es mejor el camino por cómo empieza o cómo transcurre, sino por cómo termina con Cristo. Cristo es mejor. Número 2, Cristo es mejor. Su riqueza es mejor. Versículos 6 al 8. Entonces Esaú tomó sus bienes, sus mujeres, sus hijos, sus hijas y todas las personas de su casa, también su ganado, todas sus bestias, todos los bienes que había acumulado en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra lejos de su hermano Jacob, porque los bienes de ellos habían llegado a ser tantos que no podían habitar juntos, y la tierra en que moraban no podían sostenerlo a causa de su mucho ganado. Esaú habitó en la región montañosa de Seir. Esaú es Edom. Así como Abraham y Lot, ¿se acuerdan? También Isaac e Ismael así también debían separarse Jacob y Esaú. No solo por la gran cantidad de bienes que poseían. Dice que Abraham y Lot se separaron por algo parecido, pero todos sabemos que habían otras razones también del por qué Abraham debía apartarse de Lot. Tenían dos propósitos diferentes, dos llamados diferentes. De la misma manera, Jacob y Esaú. Podemos decir que Esaú era un hombre trabajador, y eso lo llevó a ser muy rico. Es bueno ser trabajador. Si queremos tener comida, si queremos tener vestidos, tenemos que trabajar, y tenemos que trabajar duro. Es más, la Biblia nos manda a ser buenos trabajadores, aunque no todos lleguen a ser tan ricos como Esaú o Jacob. Hasta aquí se nos dice que Esaú era tan rico como Jacob, que era el escogido de Dios. En cuanto a riqueza, no había diferencia. Se supone que debe haber una diferencia, ¿no es así? Los dos fueron bendecidos por Isaac, pero Jacob tenía la bendición de Dios de una manera especial. Eso lo vemos en la Biblia. Esaú no seguía los mandamientos de Dios, pero se podía ver que Esaú tenía la misma bendición que Jacob en lo material. Esaú lo tenía todo en lo que se refiere a lo material. Era un hombre respetado por el éxito material que había alcanzado. Tanto su abuelo como su padre fueron hombres respetados a donde iban por lo que tenían. Esaú de seguro también. Ahora, es verdad que Jacob también fue rico económicamente, pero ni siquiera las riquezas que tenía Abraham, Isaac y Jacob juntas se podrían comparar con lo que Dios prometió a su pueblo. Es aquí entonces donde lo que Cristo ofrece es mejor. Mateo 6, 19 y 20 dice así. Mateo 6, 19 y 20. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban. ¿Quién acumularía tesoros donde la polilla y el óxido destruye todo? ¿Quién acumularía tesoros donde la polilla y el óxido destruye todo? ¿No suena absurdo acumular tesoros donde la polilla y el óxido destruye todo? ¿Quién haría tal cosa? Bueno, nosotros, los seres humanos, lo hacemos. Y somos tan necios porque sabemos que todo aquí se destruye, pero aún así seguimos acumulando más y más y más y más. No sé si han escuchado la historia de este hombre rico que tenía un hijo, a los dos les gustaba mucho la pintura, y tenían muchas pinturas famosas y muy caras. El hijo tuvo que irse a la guerra, fue un valiente y murió en la batalla mientras rescataba a otro soldado. Un mes más tarde, alguien tocó la puerta del padre. Era el joven a quien el hijo del padre había rescatado, y llegó con un regalo, y era la pintura del rostro de su hijo. El hombre dice que el padre murió meses más tarde y se anunció una subasta para todas las pinturas que poseía. Así que mucha gente llegó a la subasta. El subastador entonces dio inicio. Dice: empezaremos los remates con este cuadro
y era la pintura del rostro del hijo. Comenzó primero vendiendo el cuadro del rostro del hijo. ¿Quién ofrece algo por este retrato? Nadie decía nada. Todos estaban en silencio. Y este hombre insistía, ¿quién ofrece? ¿Cuánto ofrecen por este cuadro? Y nadie decía nada aún. Y la gente comenzó a molestarse y a decir, no queremos ese cuadro, queremos comprar los cuadros más valiosos y más caros de pintores famosos. Ese es el cuadro que queremos. Pero el subastador siguió insistiendo, ¿quién necesito que alguien compre primeramente este cuadro? Y nadie quería comprarle el cuadro y la gente se comenzó a molestar más y más y más. Hasta que alguien al final de los puestos, de los asientos, alzó la mano y ofreció $10. Y este hombre era el jardinero de la casa. Ofreció $10. Y la gente entonces le dijo al subastador que ya vendiera ese cuadro porque querían comprar los cuadros más valiosos y más famosos. Pero el subastador siguió insistiendo, ¿quién da más? ¿Quién da 50? ¿Quién da 100? Pero nadie quería dar más. Le dijeron, por favor, ya vende ese cuadro y dáselo a ese hombre por $10. Así que el subastador entonces dijo, el cuadro del hijo del dueño de la casa está vendido por $10. Y una vez él dijo eso, también dijo, señoras y señores, la subasta está acabada. La subasta terminó. Y toda la gente estaba desconcertada por lo que habían escuchado y se preguntaban por qué había terminado la subasta. Y los cuadros famosos que tenían por venderse, ¿dónde están? Y este hombre dijo, la orden que a mí se me dio fue que una vez se vendía el cuadro del hijo, el que lo vendía ya se quedaba con todo, con la casa y con el resto de todos los cuadros famosos que había. Aquel que comprara la pintura del hijo absolutamente heredaría todas las posesiones de este señor, incluyendo las famosas pinturas. El hombre que se quedó con la pintura del hijo se quedó con todo. Sin el hijo, nada. Con el hijo, todo. No muchas cosas, sino únicamente el hijo. Acumular mucho no es suficiente. Solo basta con tener una sola cosa, al hijo. No gana el que más tiene. Gana el que tiene al hijo. Como dijo Juan, el que tiene al hijo tiene la vida. El que no tiene al hijo no tiene la vida. Es tener al hijo y nada más. Cristo es mejor. Cristo es mejor. Número 3. Cristo es mejor. Su familia es mejor. Versículos de 9 al 14. Versículos de 9 al 14. Aquí se mencionan los hijos de Esaú y sus nietos. Y si conté bien, conté 15 hombres en total. Fue una familia grande, la de Edom. Resalta también a Amalek, que fueron enemigos sobresalientes de Israel. Tener hijos en sí es algo bueno. Muchos es aún más bueno. Hay muchos beneficios. Muchas personas tienen el pensamiento de que son privilegiados y bendecidos por tener muchos hijos. Es así. Alguien dijo que para tener propósito en la vida debes escribir un libro, sembrar un árbol y tener un hijo. Todos saben que tener hijos es algo bueno de muchas formas. Hasta algunos gobiernos de países te pagan por tener hijos. Sin hijos no hay nación. Es por eso que es triste cuando una pareja no puede tener hijos, aunque hoy día hay otras opciones para ser padres. Esta también era una de las maneras de bendecir a alguien, o por lo menos cuando uno quiere que a la otra persona le vaya bien, y se decía que Dios te dé muchos hijos. Como cuando Rebeca salió, ¿se acuerdan de su casa? Que la bendijeron así. Bendijeron a Rebeca, Génesis 24:60. Y le dijeron que tú, hermana nuestra, te conviertas en millares de miriadas. O sea, que seas madres de millones de personas, de hijos. La Biblia dice que los hijos son una bendición. Pero la Biblia dice que los hijos son una bendición. O la Biblia dice que los hijos son una bendición no solo porque la nación crece, sino porque la fe en Dios es traspasada a otra generación. Así que los hijos no deben ser solo para presumir de cuán fértiles somos, sino que también
son una oportunidad para que el evangelio se expanda. Ese es uno de los propósitos de Dios para la familia, si no es el principal. Hay un hombre llamado Max Jukes. Max Jukes nació en el año de 1700 en la ciudad de Nueva York. Él no creyó en Jesucristo, ni educó a sus hijos en el camino del Señor. Él se negó a llevar a sus hijos a la iglesia, incluso cuando probablemente ellos le pidieron que lo hiciera. De sus 1026 descendientes, 300 murieron en forma prematura. 100 fueron enviados a prisión y estuvieron presos un promedio de 13 años. 120 fueron prostitutas. 100 fueron alcohólicos. Su familia costó a los Estados Unidos $1.308.000 y no hizo ninguna contribución a la sociedad. Otro hombre llamado Jonathan Edwards nació en 1703 y también vivió en la ciudad de Nueva York, en la misma época que Jukes. Jonathan, sin embargo, vivió en continuo contacto con las cosas de Dios. Se casó con una mujer con los mismos ideales cristianos. A pesar de su apretada agenda, escribiendo, enseñando y pastoreando en su iglesia, tenía el hábito de pasar una hora entera con sus hijos al día. Él también llevó a sus hijos a la iglesia cada domingo. De sus 729 descendientes, 300 fueron ministros religiosos, 65 fueron profesores universitarios, 13 fueron decanos universitarios, 60 autores de buenos libros, 3 fueron congresistas electos de Estados Unidos y 1 fue vicepresidente de los Estados Unidos. La familia de Edward nunca costó ni un centavo al Estado. Tener hijos y enseñarles el evangelio es una inversión maravillosa para la eternidad. Tener hijos y no enseñarles el evangelio es una inversión horrorosa para la eternidad. Es bueno agrandar la familia. Es bueno traer a otras personas a que pertenezcan a nuestra familia. Pero es más maravilloso si pertenecen a la familia de Dios. Es bueno tener hijos, pero no es lo mejor. Lo mejor es pertenecer a la familia de Dios. Efesios 2:19 dice así. Efesios 2:19. Así pues, ustedes, y aquí está el apóstol Pablo hablándoles a los cristianos en Éfeso acerca de los privilegios de pertenecer al pueblo de Dios, a la familia de Dios. Dice, así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Lo mejor es ser hijo de Dios. Lo mejor es pertenecer a la familia de Dios. Así que, ¿eres extranjero a la familia de Dios o eres miembro de la familia de Dios? Hay dos clases de personas en este mundo. Aquellos que son extranjeros a la familia de Dios y aquellos que son miembros de la familia de Dios. Y dice la Biblia que solo se llega a ser miembro de la familia de Dios por arrepentirse de los pecados y poner tu esperanza en Cristo. Y Él nos perdonará. Si estás en su familia es porque has sido perdonado. ¡Qué privilegio! Por eso la familia de Cristo es mejor. Cristo es mejor. También Cristo es mejor. Su poder es mejor. Número 4. Su poder es mejor. Versículos del 16 al 30. En esta sección se narra los jefes del pueblo de Edom. También la descendencia de los horios. ¿Quiénes eran los horios? Los horios eran el pueblo que vivía en Seir antes que Esaú llegara con los suyos. Para ser más preciso, la Biblia lo dice así. Deuteronomio 2:12. Deuteronomio 2:12. Los horios habitaban antes en Seir, pero los hijos de Esaú los desalojaron y los destruyeron delante de ellos y se establecieron en su lugar, tal como Israel hizo con la tierra que el Señor les dio en posesión. Así que eso fue lo que sucedió con los horios. Edom, dice a Moisés que Edom hizo lo mismo que Israel. Perdón,
Pero muchos años antes, o más bien Israel hizo lo mismo que Edom hizo con los horios. Nos damos cuenta que Saúl se volvió poderoso, muy poderoso. También recordarán que muchos de cientos de años después, cuando Israel salió de Egipto y quería pasar por Edom para llegar más rápido a Canaán, Edom le sale al encuentro con un ejército poderoso para negarles el paso. Todos queremos tener poder. Hay un dicho que dice: es mejor ser cabeza de ratón que cola de león. En una ocasión Jesús también mencionó esta actitud de nuestra sociedad hacia el poder. Marcos 10:42. Marcos 10:42. Llamándolos junto a él, Jesús les dijo: ustedes saben que los que son conocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Ejercen autoridad sobre ellos. Es lo que quieren muchos. A los cristianos se les manda a no enseñorearse, pero las demás personas sí quieren ejercer autoridad sobre otras. ¿Por qué? Una de las razones es que el poder nos hace sentir importantes. Y en esta vida vale mucho vivir como alguien importante. Otra razón también es porque nos gusta el control, tener el control de todo. Y aunque el poder es una gran tentación, cuando somos cristianos llegamos a conocer que nuestra mejor condición no es ser poderosos, sino estar rendidos. La vida del cristiano es una vida en total rendición a Cristo. Y esa rendición a Cristo repercute en nuestra relación con los demás, con todos los demás. No anhelamos poder, anhelamos rendirnos a Él. No somos llamados a buscar ser poderosos, somos llamados a rendirnos a Cristo, a vivir en total rendición a Él. No es por el poder de nosotros que entraremos a la vida eterna, sino por rendirnos a Cristo. Todo poder en este mundo es pasajero. Yo prefiero rendirme a Cristo y vivir con Él por siempre que aferrarme a buscar poder y privarme de su gloria eterna. Segunda de Pedro 1:3. Segunda de Pedro 1:3. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Una vez que el poder de Cristo me cambió, no quiero experimentar otro poder en mí que no sea ese poder que me invadió, ese poder que destruyó el poder del pecado en mí. No quiero experimentar otro poder que no sea ese. Cristo es mejor, su poder es mejor, Cristo es mejor. Número 5, Cristo es mejor, su reinado es mejor. Versículos 31-39. No solo poder, también honor, distinción, realeza. Aquí se ve. También hubo sangre azul en la descendencia de Edom. De Saúl nacieron reyes. Este es el estatus más alto en la sociedad. ¿Quién de nosotros se molestaría si alguna vez lo nombran príncipe o rey en alguna región? O princesa o reina en el caso de las mujeres. ¿Qué podría hacer más orgulloso a Edom que esto? Edom se convirtió en una gran monarquía. Una monarquía es una nación gobernada por un rey o una reina, monarquía. Edom se convirtió en una gran monarquía, mientras Israel en un pueblo esclavo. Ahora, Dios también le prometió a Israel que de él nacerían reyes. Lo vimos cuando Jacob estaba en Betel, Génesis 35:11. También le dijo Dios: yo soy el Dios Todopoderoso, sé fecundo y multiplícate, una nación y multitud naciones vendrán sobre ti y reyes saldrán de tus entrañas. Así que esa también era parte de la promesa de Dios, una tierra, una descendencia numerosa. Reyes también era parte de la promesa de Dios, también del pacto. Era una promesa de Dios. Que de Israel salieran reyes no depende de Jacob ni de ninguno de sus descendientes. Simplemente Israel debía esperar. ¿Cuánto tiempo? Por lo menos a Abraham Dios le había dicho unos 400 años. Y eso es precisamente lo que no nos gusta, esperar. Por eso muchos estarían de acuerdo que Edom es mejor. Dice Juan Calvino, comentando con respecto en esta porción, dice: debemos tener en mente que los réprobos son repentinamente exaltados,
para que puedan caer inmediatamente como la hierba de los tejados, que es destruida de los techos y tiene un crecimiento apresurado, pero se marchita más rápidamente aún. Los idumeos, o sea, los de Edom, comenzaron primero a reinar y así la condición de Israel parecía ser inferior, pero al final el paso del tiempo enseña cuán mucho mejor es germinar en la tierra y echar raíces que adquirir una preeminencia extravagante por un momento, la cual rápidamente se desvanece. Por lo tanto, no hay razón alguna por la cual los fieles, quienes lentamente van en pos de un camino, tengan que envidiar a los vivaces hijos de este mundo, pues la felicidad que el Señor les promete es mucho más estable. Del pueblo de Israel también nacieron reyes. Pero eso no es lo más grande que al pueblo de Israel le sucedió. Lo más grande que al pueblo de Israel le sucedió y que no le sucedió al pueblo de Edom es que de Israel nació el Rey de Reyes. Y nosotros reinaremos con él. Apocalipsis 5, 9 y 10. Apocalipsis 5, 9 y 10. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, hablando de Jesús, de Cristo. Y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y los has hecho un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. El reinado de Israel llegó. El Rey de Reyes también llegó. Por eso nuestro reinado con Cristo también llegará y será eterno como Él es eterno. El reinado de Cristo es mejor. Cristo es mejor. También, número 6, Cristo es mejor. Su herencia es mejor. Cristo es mejor, su herencia es mejor. Última parte, versículos 40 al 43. Aquí se vuelve a mencionar la palabra jefes, que ya leímos, y también la frase padre de los edomitas. Pero además Moisés añade localidades, moradas y tierra de su posesión. Así que esta tierra pasó a ser de ellos. Todos queremos tener un lugar para vivir que sea nuestro. Esa es una de las necesidades primarias nuestra, de todo ser humano. Es uno de los problemas en cualquier país que el gobierno tiene que afrontar. Es una necesidad que fácilmente se convierte en un ídolo también. Nuestras posesiones más caras pueden darnos un tipo de éxito o realización máxima y total. Nos hace sentir varios escalones más arriba de aquellos que carecen de lo que nosotros tenemos. Aunque Jacob se quedó en Canaán, Jacob no tenía tierra, por lo menos no la tierra que Dios le había prometido. Y solo era eso, una promesa. Jacob tenía una promesa de posesión de tierra, una promesa de Dios, ¿no? Y es por eso que aún así, ¿de qué vale tener tanto si al final no vas a vivir en la tierra prometida? En Mateo 13:44, Jesús habla de un campo y un tesoro. Mateo 13:44. Dice Jesús: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Es tan valioso ese tesoro que dejas, renuncias a todo lo demás que tienes para comprar ese campo. Vale la pena renunciar a las miles de cosas que tienes para quedarte, que tenemos para quedarte con ese único tesoro. Compras el campo, quizás no porque sea precioso, sino porque el tesoro que está en él es precioso. Y ese es Cristo, por supuesto. El tesoro es la razón por la que vale la pena comprar ese campo. Nuestra verdadera posesión no es el campo, sino su tesoro, que es Cristo. Él nos promete una tierra para nosotros. Será nuestro mayor deleite, pero no porque será una tierra hermosa, y lo será por supuesto, sino porque Él estará allí. Vivir en la tierra prometida no tiene sentido si Él, Cristo, no está allí. Cristo es mejor. Su herencia es mejor. Cristo es mejor.
Este es el resumen de la vida de Esaú. Su descendencia, prestigiosa, poderosa y grande. Si la comparamos hasta ahora con el resumen de la vida de Jacob, la de Esaú parece más deslumbrante. Pero la vida de Esaú llega hasta aquí. No se vuelve a mencionar más en todo Génesis. Pero la vida de Israel continúa con Dios. Hay un plan de Dios con Jacob que Dios recién comienza. La historia de Edom se trató de lo que obtuvo aquí en este mundo. Pero la historia del pueblo de Dios es la historia de lo que el pueblo de Dios obtendrá por toda la eternidad y será además glorioso. Hebreos 11:40 dice, Hebreos 11:40, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros. Hablando de todo lo que Cristo nos da. Porque Dios había provisto algo mejor para nosotros. Lo más grande que puede ofrecer el pacto de Dios es a Cristo. Nada lo supera a Él. Sin duda alguna que Cristo es mejor. Oremos. Señor, gracias. Gracias, Padre, porque no vamos a experimentar nada más grande, nada mejor que a ti, Señor. Tu perdón, tu gracia, tu misericordia. Las promesas que tú nos has hecho por la eternidad. Gracias, Señor, que nos ayudes, que tu gracia nos sostenga para ir por el camino y que nada nos pueda deslumbrar, solamente tu bondad. Tú eres nuestro refugio, eres nuestro castillo, eres todo lo que tenemos. Eres lo mejor que tenemos, Señor. Nada se compara a ti, nada. Sigue proveyendo para nuestras necesidades, los niños, para los jóvenes, para los hombres, para las mujeres, Señor. Que sigamos estudiando tu palabra, siempre buscando esperanza para un mundo lleno de pecado en el que estamos viviendo, Señor. Ayúdanos a seguir adelante a pesar de las injusticias que podamos experimentar. Padre, pedimos también una vez más por este virus que estamos experimentando, que nos ayudes, tu gracia, Señor, ten misericordia de nosotros y que esto pueda pasar pronto. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Aún nuestra esperanza está en ti, Señor. En ti está nuestra confianza. Tú eres soberano, Señor, y en ti confiamos cada día. Gracias por todo lo que nos das. Amén.